Porque yo entiendo que un líder, escúchame bien esto, un líder debe de tener dos características que son sumamente importantes. Y la primera característica que debe de tener es que debe de tener principios. Y debemos de comenzar a tener principios. Y número dos es porque ese líder debe de ser competente. Con el sonido de las trompetas y el sonido del shofar, dimos por inaugurado este noveno mes, que sea bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel en toda la tierra. Amén. Tomen asiento, por favor. Venimos de un octavo mes y el número 8 en hebreo, el número 8 tiene la representación de la palabra, o mejor dicho, del nuevo comienzo. Este octavo mes ha sido un nuevo comienzo para muchos, ha sido un nuevo comienzo también para mí, y vamos como encaminando muchas cosas, porque creo que llegó el tiempo de traer y hacer esos cambios que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. El mensaje del octavo mes fue: cuando piensas que todo está perdido, como en cada despertar siempre tienes la oportunidad de un nuevo comenzar. O sea, el octavo mes viene cubierto posiblemente de oscuridad. Y oscuridad cuando miramos la tristeza, el dolor, la desesperación por tantas cosas que estamos viendo a diario, pero creo que en medio de todo lo que está pasando, Yahweh está despertando leones, y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Porque de alguna manera nos mandaron al pueblo de Israel a hacer luz en todas las naciones, pero parece ser que esa luz nuestra se opacó, y estamos como que en ese dilema de quiénes somos. Hay una falta de identidad de quiénes somos. Por eso, hablar del noveno mes, de este comienzo, de esa estafeta que se está pasando de un octavo a un noveno, es muy importante. La palabra noveno mes en hebreo es la palabra Tishei Chodesh. Tishei Chodesh. Y Tishei Chodesh significa noveno mes, y el número 9, ustedes saben que para nosotros en gematría hebrea tiene mucho significado, y el significado es importante porque habla de cosas endógenas, o sea, habla de cosas que tienen que ver con nosotros hacia adentro, y no podemos hablar de las cosas que llegan hacia adentro, o mejor dicho, no podemos hablar de las cosas que van hacia afuera cuando son exógenas, cuando no sabemos cuáles son las que están dentro de nosotros. Y sabe que el número 9 en pictografía tiene que ver con una cesta. Es como una cesta, es la imagen de una cesta, pero también significa rodear, contener, y significa barro. Y yo les decía a ustedes que pareciera que Yahweh quiere que dejemos de ser corderos y nos convirtamos en leones. O sea, estamos llegando a la temporada donde tenemos que dejar de ser corderos para convertirnos en leones. Y cuando yo veo la palabra contener y veo barro, el hombre de hecho fue hecho del barro, pero el hombre ha ido proceso tras proceso creciendo, y dice que vamos como la aurora hasta que el día llegue a ser perfecto, y así somos todos. Si no es de una forma, es de otra, pero todos vamos como la aurora en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto. Entonces yo creo que Yahweh tiene para nosotros ese proceso de cordero para poder convertirnos en leones, de corderos a leones, porque si se da cuenta usted, los corderos siempre son llevados al matadero. Los corderos siempre van hacia donde escuchan las voces, y muchas veces los corderos van atrás o detrás de los cabros. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros aquí hemos estado creando por años corderos,
y siempre nos fijamos que todos los corderos iban detrás del cabro y por lo general el cabro siempre tira para el monte. Entonces, sí, es bueno tener la etapa de cordero, pero también es bueno empezar a transformarnos y esa transformación es la que todos necesitamos. La parashá de hoy, la porción que corresponde a este día o a esta semana es la parashá que tiene por nombre Nazó. Nazó se traduce al español como eleva. Nazó, eleva. Y esta porción se encuentra en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 4, verso 21, hasta el capítulo 7, verso 89. Vamos a leer unos cuantos versos, porque lo importante es qué es lo que usted y yo estamos viendo, qué estamos siguiendo, a quién estamos siguiendo. Y vamos a hablar hoy de liderazgo, algo que es sumamente importante. Dice, capítulo 4, verso 21 de Bemidbar, del libro de Números. Dice, y la palabra de Yahuwah a Moshe dijo, eleva la cabeza de los hijos de Gershom, también por sus casas paternas, por sus familias. Eso es lo que dice la Escritura, eleva las cabezas. En hebreo, la palabra nazó, cuando se habla de elevar, es subir a un lugar, subir a una persona a un lugar más elevado, pero no porque esa persona sea soberbia, prepotente o altiva, sino súbela porque esa persona vino a servir. Si ustedes quieren estar en lugares altos, lo primero que tienen que hacer es servir. Una persona que sirve es aquella que tiene el dominio y el autocontrol de su vida para poder ser elevado. O sea, lo más grande que puede haber aquí en la tierra es que una persona sea servidora, es poder servir. Ahora, ¿a quiénes se les eleva la cabeza entonces? ¿A quiénes se eleva la cabeza? ¿A quiénes cree? O sea, la cabeza se le eleva a aquellos que se convierten en líderes. ¿A quiénes se le eleva la cabeza? A los que se convierten en líder. Ahora, ¿qué es un líder? ¿Qué es realmente un líder? Un líder es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, etc. Eso es un líder. Es aquel que encabeza, pero no es, hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Ser jefe, el jefe solamente viene a mandar, el líder viene a trabajar junto con su pueblo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Es la capacidad que tiene una persona de influir, préstele atención a esto. Liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucran a personas y grupos en un marco de principios y valores. O sea, la persona, el líder, hace de su vida un liderazgo, pero él debe de convertirse, este líder, en alguien que es un influencer, en una persona que va a influenciar a los demás, los va a motivar, los va a organizar para poder llevar a cabo acciones. Ese es el liderazgo. Ahora, ¿para qué es el liderazgo? Porque estoy hablando, acuérdense que la parashá, la porción de esta semana es Nazó. Nazó significa cuando eleves o eleva las cabezas de los hijos de Gershom. ¿Para qué es el liderazgo? Quiero que lea conmigo lo que dice el libro de Bemidbar, siempre en Números, capítulo 4, verso 23, siguiendo la secuencia de los versos. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás a estos hijos de Gershom, los que va a elevar sus cabezas. Todos los que entran en compañía para hacer servicio en la tienda de los tiempos. ¿Por qué van a ser elevados ellos? Porque ellos vienen a servir. Verso 24, este será el oficio de la familia de Gershom para servir y para llevar.
Miren qué interesante esto. Dice que a estos personajes se les eleva no porque sean de alta alcurnia ni porque tengan la más plata, sino por dos sencillas razones. Número uno, porque ellos lo primero que hacen es servir a los demás. Y número dos, porque ellos son los que llevan. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que llevan? Verso 25, llevarán las cortinas del Mishkan y la tienda de los tiempos, su cubierta y la cubierta de pieles de tejones que está sobre él encima, y el pabellón de la puerta de la tienda de los tiempos, y las cortinas del atrio, y el pabellón de la puerta del atrio que está cerca del Mishkan y cerca del altar alrededor, y sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Fíjense que mientras yo estaba haciendo esta enseñanza, encontré la palabra servir, servicio, pero también encontré la palabra llevar. O sea, yo te voy a hacer un servicio, pero también yo te voy a cargar, también yo te voy a llevar. Y cuando yo empecé a ver el Mishkan para nosotros, que es el tabernáculo, que es nuestro cuerpo, solamente una persona que sea verdaderamente líder tiene la capacidad de llevar las debilidades o llevar lo que me cuesta llevar a mí. Hay cosas que a usted le cuesta llevarlas y yo como líder pues debería de hacer un acompañamiento en su vida para poder llevar sus cargas, porque estas son cargas. Los hijos de Gershón, ellos tenían que llevar cargas. Pero claro, nosotros miramos que eran cargas físicas, que eran cosas del Mishkan, del tabernáculo, cosas que había que cargar, pero no nos damos cuenta que realmente lo que estaban llevando era algo más que cargas físicas. Hoy en día no es tanto la carga física, sino la carga espiritual que tiene cada una de las personas. Dice el verso 27, según la boca de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gershón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendarás en guarda todos sus cargos. Este es el servicio. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gershón en la tienda de los tiempos, y el cargo de ellos estará bajo el mando de Itamar, hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote. Un líder, ¿qué hace? Debe de servir. Un líder no es el que manda, no, un líder es el que sirve. Ahora, ¿cómo sirve un líder? ¿De qué manera podríamos mirar que sirve un líder? Y sabe que un líder, para servir, lo primero que tiene que hacer es investigar y proponer. Lo primero que hace es investiga y propone. Investiga las razones por las cuales una persona hay que llevar cargas de ella. Porque todos, miren, hay cargas que yo necesito que ustedes lleven de mí. Hay cargas que seguro ustedes necesitan que yo las lleve de ustedes. Y es serio el problema por el ego, por el orgullo y por la falta de educación y por no entender y por no conocer, es que cometemos errores, y lo menos que queremos nosotros muchas veces es llevar las cargas de los demás. Ahora, les dije que un líder lo primero que hace es investigar. Y lo otro que hace es proponer. Yo te propongo que ayudarte a hacer tal cosa. Ahora, un líder lo que tiene que hacer es un FODA. ¿Qué es un FODA? Un FODA es el acróstico de 4 letras que significa, la F es de fortaleza, la O, ¿qué es? Oportunidades, la D, debilidades, y la A, amenazas. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso se llama FODA. Entonces, el liderazgo de una persona debe de ver todo lo que está en su entorno, haciendo esta investigación a través de un FODA para poder identificar sus fortalezas y debilidades, para a través de sus fortalezas transformar sus debilidades.
A ver si me di a entender. Lo voy a poner un poco más fácil. Cuando yo veo una persona que tiene fortalezas, por ejemplo, voy a pensar en David. Eras el elegido, papá. Voy a pensar en David. ¿Cuáles son las fortalezas de David? A David le gusta servir mucho. Esa yo podría decir, esa es la fortaleza de David. Ahora, ¿cuál es la debilidad de David? No la voy a decir, David, no te preocupes. Entonces, un líder ve las fortalezas y comienza a trabajar con esta persona a través de sus fortalezas. Y fíjense que hay algo que he aprendido en todos estos días, y es que me he fijado en el tema de la política, porque estamos en un año político, pero me he fijado que en el tema de la política, cuando un líder político anda haciendo campaña, la gente que van a votar por ellos están esperando que este líder les dé todo. Y eso es lo que he visto. O sea, llega a un lugar y están esperando que esta persona que no tiene el dinero del gobierno, le dicen: usted quiere el voto, necesitamos que me ponga todo el techo de mi casa. Usted quiere el voto, queremos poner luz eléctrica en el campo de fútbol. Usted quiere mi voto, y eso yo lo he visto. Y me doy cuenta que un líder realmente no es aquel el que le dice: si tenés toda la razón, yo te voy a poner el techo de tu casa, pero vas a votar por mí. O si tenés razón, yo te voy a poner todas las lámparas en este campo de fútbol, pero vas a votar por mí. Y fíjense que hasta cierto punto eso se llama corrupción. Y se escucha muy bonito, pero es corrupción porque estoy comprando el voto de la gente. Pero andando con este grupo aprendí que lo que necesitamos hacer es trabajar en conjunto. Posiblemente yo te puedo conseguir las lámparas, pero necesito que tú pongas las lámparas. Posiblemente yo puedo conseguir el techo de tu casa, pero necesito que tú construyas el techo en tu casa. O sea, es trabajar juntos. Entonces, otra vez, el líder necesita ver la fortaleza que tiene esta persona y utilizar esa fortaleza para las debilidades, ayudarle con las debilidades y poder hacer un trabajo juntos. La debilidad es que no tiene la plata, el dinero para comprar el techo. Pero su fortaleza es que posiblemente puede subirse a su casa y comenzar a poner las láminas de su casa. Pero cuando yo veo que la gente está esperando que se le dé todo en la boca, esa persona es corrupta y está volviendo a su líder político corrupto. Y eso sucede en todo ámbito. Hay cosas que se ven muy bonitas, pero no nos damos cuenta que tiene un trasfondo oscuro. Tiene un trasfondo oscuro, tiene algo ahí que se ve muy bonito, sí, interesante. Pero sin querer, yo le decía a la gente, si ponemos en una balanza al pueblo y en otra al gobierno, ¿cuál pesará más en corrupción? ¿Quién será más corrupto? ¿El pueblo o el gobierno? Créanme lo que el pueblo es más corrupto. Nos hemos vuelto corruptos. Porque en nombre de conseguir ciertos favores políticos, vendemos nuestra conciencia. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de un buen liderazgo? ¿Cuál debería ser el proceso que usted debería de tener en su mente, en su corazón, para saber el liderazgo que usted está siguiendo? En todo aspecto, en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo, en todo aspecto, ¿cuál es el proceso correcto que se debe de seguir? Porque yo entiendo que un líder, escúcheme bien esto, un líder debe de tener dos características que son sumamente importantes. Y la primera característica que debe de tener es que debe de tener principios
y debemos de comenzar a tener principios. Y número 2 es porque ese líder debe de ser competente, o sea, debe de ser muy bueno en lo que hace. Eso es como aquí en Honduras ha sucedido cosas interesantes. Y por favor, yo esto no lo estoy llevando al nivel política para nada, pero yo quiero que usted logre captar cómo nosotros hemos perdido el liderazgo como personas, porque ni siquiera nos conocemos, ni siquiera tenemos una identidad para saber quiénes somos, hacia dónde vamos. Hay personas que tienen buenos principios, pero no son competentes. Hay personas que son competentes, pero no tienen buenos principios. Y a veces nosotros elegimos personas que son competentes. Es que es un ingeniero, un arquitecto, un no sé qué y no sé cuánto, pero tienes que ver también los principios. Y quiero decirle algo, los principios se forman en la infancia. Si usted es una persona de principios, usted tuvo que haber sido formado entonces desde la infancia con principios. Ahora, cuando se es competente, eso, ser competente, se adquiere a través de la preparación, a través de los procesos para ser competente. Por ejemplo, aquí en Honduras, y digo Honduras porque es lo que me toca hablar de mi casa, aquí en Honduras, ejemplo, ponen de ministro de salud a alguien que no tiene la más mínima idea de lo que es la salud. ¿Le parece a usted que eso es coherente? Entonces, ¿por qué hemos fracasado en todas las cosas que hemos hecho? Porque nos estamos poniendo a hacer cosas que no nos competen. Eso, ¿sabes cómo es eso? Eso es como usted imagínese a Michael Jackson de boxeador. ¿Ya se lo imaginó? O imagínese a Mike Tyson cantando como Michael Jackson. Entonces, hay cosas que todavía nosotros no hemos descubierto quiénes somos. Para poder encontrar el liderazgo dentro de mí, yo tengo que saber quién soy. Y ese quién soy va por encima de lo que los demás están esperando de mí. El talento y la creatividad que yo tengo no nace porque mi madre o mi padre lo decidieron. Es algo divino. Pero qué bueno sería que pudiéramos despertar nosotros el talento y la creatividad en nuestros hijos para que ellos pudieran disfrutar de lo que ellos, como ellos fueron diseñados, porque cada uno de nosotros fue diseñado para algo específico. Y no lo estamos haciendo. Entonces les decía a ustedes que para encontrar a una persona que sea realmente, que tenga realmente un buen liderazgo, usted tiene que encontrar dos cosas. Número uno, que tenga principios, y número dos, que sea competente. ¿Qué son principios? Los principios son normas de carácter general y universal que orientan la acción del ser humano. Por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás especies, ser honrado, honesto, transparente, tener lealtad, ser una persona que da servicio a los demás y ser una persona justa. Y le puedo agregar más a lo que significa que una persona tenga principios. Ahora yo le pregunto, yo puedo encontrarme en 2, 3 principios de eso y decir, yo estoy ahí. Pero hay una gran posibilidad también que hay muchos de ellos, de estos principios, que no los tenga. Ahora, si no nos enseñaron nuestros padres, porque les dije a ustedes que los principios se adquieren en la niñez. Si nuestros padres no nos enseñaron los principios, porque le puedo decir algo, un principio que la mayoría de nosotros lo tenemos, un mal principio, es, nos enseñaron, mentir es malo, cuidado miente, si lo encuentro mintiendo lo castigo. Pero al rato resulta ser que llamaba a alguien por teléfono y decían, díganle que no estoy. Entonces a mí como hijo me parecía
correcto que mentir era malo y posiblemente me iba a ir al infierno, pero también escuchaba que decían, dígale que no estoy. Entonces, decía yo, mentir es malo, pero si me conviene, puedo decir que no está. Y empezamos a crecer corruptos. Y las escrituras nos mandan que tenemos que cuidarnos de las pequeñas zorras. Las pequeñas, esas cosas pequeñitas, no saben el daño que nos hacen. O el daño que nosotros hacemos. Por lo mismo. Entonces, el buen liderazgo, sí, desde la niñez, pero ya estamos viejos. O sea, si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando con mis palabras, es porque usted ya no es un bebé. Y si usted no está en el nivel de bebé, entonces quiere decir que ha de tener un grado de conciencia y de conocimiento. Y yo sé que es duro, después de que estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera corrupta, de manera desleal, de manera incorrecta. Yo sé que es difícil volver a tomar y poder amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás especies, ser honrado, ser transparente, tener lealtad, ser una persona servicial y ser una persona justa. ¿Cómo nos sentimos ante eso? Comenzar poco a poco. Me gusta agarrar lo que no es mío. Tengo una gran ganas de agarrar eso porque no tengo dinero y tengo la oportunidad de robármelo. Pero quiero cambiar, necesito ser diferente. Nos encanta la mentira, más cuando nos conviene, mentimos. Y hay momentos que mentimos sin darnos cuenta. Estamos tan acostumbrados a las cosas corruptas que no nos damos cuenta y estamos mintiendo. Y lo peor de todo es que estamos inyectando a nuestros hijos. No le decimos mienta, pero como nos conviene a veces de vez en cuando mentir, lo hacemos. Y no sabe el daño que se hace, porque comenzamos a crecer de una manera equivocada. Les dije que lo primero era tener principios y lo segundo es ser competente. ¿Qué es ser competente? Mire, es un individuo que se prepara para alcanzar lo que anhela, tiene la capacidad para progresar, desenvolverse y dominar una disciplina logrado gracias a su preparación, aptitud y voluntad. Ahora, eso en pocas palabras es una persona competente, sabe, quiere y puede. Otra vez, si le costó entender todo lo que dije arriba, el párrafo que les leí, entonces se lo voy a definir bien sencillo. Una persona que es competente sabe, quiere y puede. Hay personas que tienen conocimiento pero no quieren. O sea que no es nada más saber. Es saber, querer y poder. Hay personas que pueden pero no quieren. Hay personas que saben pero ni quieren ni pueden. Entonces, una persona que sea competente es aquella que sabe, quiere y puede. Cuando unificamos entonces los principios con una persona que sea competente, va a desarrollar los frutos de la Ruaj. Préstele atención a esto. Una persona que tiene principios. Tener principios no tiene nada que ver con la Biblia, ni con Dios, ni con Jesucristo, ni con Yeshua, ni con nadie. Tener principios es tema de educación en nuestras familias, con nuestras familias, en nuestras casas. O sea, hay cosas que nos competen a nosotros como seres humanos y hay otras que les competen
al bendito sea Él. Pero Él dijo, yo no voy a derramar vino nuevo en odres viejos. Entonces quiere decir que lo que le compete al padre de familia es educar a sus hijos de cierta manera que cuando estén grandes no se conviertan en vergüenza suya. Entonces esta persona tiene que tener principios, pero son principios que no tienen que ver necesariamente con la religión ni con la Biblia. Son principios universales, principios de la vida, el respeto al derecho ajeno. Son temas de conciencia, no son temas de religión. Ser competentes. Les decía que estas personas que tienen estas dos características, ellos están listos para desarrollar los frutos de la Ruaj. La pregunta es, ¿y cuáles son los frutos de la Ruaj? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Se acuerda usted cuáles son? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos? ¿Y en qué mes estamos entrando? En el 9. Entonces es un buen tiempo para que una persona que comience, que no tenga principios, hay una gran posibilidad que usted que me está escuchando no tenga todos los principios de una persona. Es posible que yo no tenga todos los principios, pero de verdad hay un momento en la vida donde usted dice, ya llegó el tiempo y yo quiero y tengo que cambiar. Cuando esto ocurre, entonces hay una conexión entre el conocimiento que tengo, los principios que yo quiero desarrollar y comienza a aparecer el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, cuando una persona desarrolla estos frutos, la persona definitivamente es capaz de transformarse a sí mismo y lograr transformar a los demás. Yo no puedo transformar a los demás si no me he transformado yo. Yo no le puedo enseñar a mi hijo que mentir es malo si yo estoy presto para que mi hijo escuche una mentira mía. Porque entonces se vuelve incoherencia en mi vida. Nos volvemos incoherentes y esto no puede tener cabida más en nosotros. Ahora, mire qué interesante el proceso. Otra vez, una persona que tenga liderazgo, que sea líder de verdad, es una persona que tiene principios y es competente. Cuando esta persona reúne estas dos condiciones o estas dos características, automáticamente en esta persona comienza a aparecer el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9, conocidos como los 9 frutos de la Ruaj, los 9 frutos del Espíritu. Cuando aparecen los 9 frutos del Espíritu, entonces comienza a ocurrir algo, y es que usted comienza a transformarse. Usted comienza a transformarse. Ahora, al lograr una transformación, entonces lo próximo que sigue es que empezamos a trascender. Ya estoy terminando. Empezamos a trascender. Escúcheme bien. Los primeros son tener principios y ¿qué más? Y ser competente. Hay personas que tienen buenos principios pero no son competentes. Fue el caso de un presidente muy conocido. Era un hombre transparente, buenos principios, un hombre honrado. Pero el problema de él es que tenía buenos principios, pero no era competente. Y fracasó. Hay personas que son competentes, que tienen el conocimiento, pero no tienen principios. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a fracasar. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes para que de alguna manera, no sé cómo, yo creo que esto es un trato divino. El Padre comience a tratar con nosotros para poder empezar, nosotros ya viejos, mal educados, pero con ganas de querer hacer algo diferente en nuestra vida, comenzar a cambiar esa mala educación con la que crecimos y traer a nosotros principios correctos y que estos se conecten junto con la competencia, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer.
O sea, saber, querer, ¿y cuál es el otro? Y poder. No solamente es saber, es querer. Y no solamente es saber y querer, sino también es poder. Cuando estas dos cosas se juntan, entonces los 9 frutos de la rúa comienzan a salir. Después que comienzan a salir los 9 frutos de la rúa, el resultado es que su vida comienza a transformarse. Y cuando su vida comienza a transformarse, entonces lo otro que viene es que comienzan a levantar las cabezas de Gershón y de todas las tribus de Israel. Dice Nasó, dice la porción, la parashá, eleva las cabezas de los hijos de Gershón. Pero eleva las cabezas de los hijos de Gershón significa que el liderazgo en ellos comenzó a tener sentido. O sea, habían principios en ellos, pero también había competencia, tenían conocimiento de lo que ellos iban a hacer. Cuando estas dos cosas se unieron, entonces comenzó a aparecer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y después de transformarse, comenzamos a trascender. Y cuando comenzamos a trascender, significa que logramos alcanzar la kabod. ¿Qué es la kabod? Comenzamos a alcanzar la gloria. Cuando yo veo los principios y la competencia, me parece que fuera un hombre y una mujer. Cuando veo los principios, póngaselo usted al hombre, y ser competente, póngaselo usted a una mujer. Cuando ellos dos se unen, cuando se une un esperma y un óvulo, entonces comienza a aparecer un huevo cigoto, que es conocido como un cigoto, que es donde está toda la información genética, tanto del padre como de la madre. ¿Ahí vamos bien? Ahora, ¿por cuánto tiempo tiene que estar gestándose este cigoto? ¿Cuánto tiempo? 9 meses. Ahora, si son 9 meses, será entonces que el desarrollo de este bebé en el vientre de su madre es, el primer mes, ¿cuál sería? Amor, ajaba. El segundo mes, gozo. El tercer mes, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, cuando esta mujer va a dar a luz, eso que va a dar a luz se va a transformar. O sea, ese cigoto que vino creciendo en el vientre de esta madre se transforma en un alma viviente, se transforma ya en una persona aquí en la tierra. Y después de transformarse, tiene que comenzar el camino para poder trascender. Y trascender es llegar a la kabod, llegar a la gloria de Dios. Entonces Yeshua sabía que estaba pronto a morir allá en Yohanan capítulo 17, creo que está Juan 17, verso 4, parece que Yeshua dice, Padre, dame de aquella ¿qué? Gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Yeshua no le dijo, dame de aquel amor que tuve contigo, no, le dice, dame de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Yeshua sabía que era tiempo de trascender. Él había sido transformado, pero había que trascender. Y ahí es donde yo quiero invitarlos a todos ustedes. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo momentos difíciles. Carecemos de un verdadero liderazgo. Hoy es tiempo de que los corderos despierten y se conviertan en leones. Creo que llegó el tiempo de que los corderos se conviertan en leones. Porque al cordero lo único que le toca es ir ¿a dónde? Al matadero. Porque al cordero lo único que le toca es ser trasquilado por los lobos. Eso es lo único que le toca al cordero. Y yo voy a levantarme todos los días
hasta que los corderos se conviertan en leones. Porque creo que la era de los corderos creo que está terminando. Y debe de comenzar la era de los leones. Honduras, Centroamérica, Latinoamérica necesita despertar leones. Porque cuando usted sale de las 4 paredes religiosas en las que vive y empieza a mirar la realidad que hay en el mundo afuera, se da cuenta que es necesario que los corderos se conviertan en leones. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yaer Yahú panabeleja bikuneja, Isa Yahú panabeleja beasem leja, shalom. Que Yahú los bendiga y los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Amén.